Vamos a terminar el bloque con don Juan Francisco Bravo Hernández, jefe del Departamento de Planificación de AGENES. Nos va a hablar de las auditorías de eficiencias energéticas en las comunidades de regantes de Extremadura. Con esto terminamos este bloque para luego dar paso a la mesa redonda. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que haya invitado a la Agencia Extremeña de la Energía a participar en este interesante foro. Hemos visto presentaciones muy interesantes. El problema de actuar en último lugar es que, bueno, prácticamente todo lo que yo iba a decir ya está dicho. Entonces, bueno, al menos que nos sirva de recordatorio y un poco de introducción a la mesa redonda que habrá con posterioridad a esta presentación. Ahí tenemos un poco unos datos de referencia de Extremadura en cuanto a producción de energía y algo de consumo. Extremadura, bueno, en los últimos años ha habido una gran potenciación en el tema de la energía solar. Decir que hace 5 o 6 años teníamos la central nuclear de Almaraz y las centrales hidráulicas, lo cual nos proporcionaba aproximadamente entre 15 y 16.000 gigavatios hora anuales. Actualmente, con las instalaciones solares, las centrales termosolares, la central de biomasa, etcétera, tenemos una producción anual en torno a los 20-21.000 gigavatios hora anuales, teniendo en cuenta que Extremadura consume en torno a los 5.500 gigavatios hora anuales. Bueno, pues el director nos decía esta mañana que era bueno recordar como hecho diferencial el hecho de que Extremadura era la única región que tenía que era de objetivo 1. Muy pocas regiones deben exportar más del 75% de la energía que se produce en esas regiones. Entonces pienso que eso es un hecho que también nos diferencia con el resto de las regiones. Voy a hablar brevemente de lo que es la Agencia Extremeña de la Energía. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que nació en el año 2001 y que, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo nos hemos dedicado a asesorar tanto entidades públicas como privadas. Ahí vemos como los contratos de asesoramiento, pues igual que en los años que nos han tocado vivir, han crecido y al igual que la plantilla, pues también ha disminuido en los últimos años. Decir que es una entidad sin ánimo de lucro participada por organismos públicos. La presidencia la ostenta el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y también participan las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura. La agencia, bueno, pues en estas labores de asesoramiento, formación, hemos trabajado bastante con proyectos sobre energías renovables. Se está trabajando mucho actualmente en el tema de ahorro y eficiencia energética. Trabajamos con la Junta de Extremadura, con el Gobierno de Extremadura, en el desarrollo de diferentes planes. En su momento, el Acuerdo para el Desarrollo Sostenible de Extremadura, el desarrollo energético, actualmente con la Dirección General de Industria y Energía en el Plan para el Fomento de la Biomasa. Y bueno, durante este periodo de tiempo que llevamos trabajando con el Gobierno, antes con la Junta de Extremadura, desarrollamos la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Esta estrategia dividía los consumos en diferentes sectores. Estos sectores eran el sector industria, el sector transporte, servicios públicos, vivienda, etcétera. Entre estos sectores estaba el sector agricultura. El sector agricultura, tal vez porcentualmente, pues no sea como el sector transporte, que consume cerca del 50% del consumo energético que hay a nivel nacional, pero sí tenía su importancia. Actualmente, bueno, pues estamos a nivel nacional, el consumo energético de este sector está en torno al 3 o el 4, entre el 3 y el 4% del consumo total de energía. Sin embargo, en una región como Extremadura, este consumo es bastante mayor. Aproximadamente ese consumo energético está en torno al 10%. Ahí en las gráficas vemos cómo se divide este consumo del sector agricultura. Tenemos por una parte el consumo en la maquinaria, especialmente en el tractor.
Hay también el sector de la pesca. Evidentemente, en Extremadura el consumo del sector pesquero es no insignificante, bastante menor. La ganadería, que también tiene un consumo bastante bajo en Extremadura, y los regadíos, que sí tienen un consumo bastante apreciable. Había diferentes medidas dentro del sector agricultura, entre las que destacaba, bueno, pues la modernización del campo, o sea, de los tractores y de la maquinaria agrícola, que era la responsable de gran parte del consumo, pero también estaba, bueno, el impulso para la migración de los sistemas de riego, estaba el apoyo a la migración de agricultura de conservación, y estaba la realización de auditorías energéticas, tanto en explotaciones agrarias, ganaderas y, por supuesto, en las comunidades de regantes, que se vio tanto desde la Junta como desde la agencia, desde el principio, que era uno de los principales nichos de consumo energético que teníamos en nuestra región. Una comunidad, un regadío, aporta más del 50% de la producción final agraria. Esto ya lo hemos visto esta mañana. En el caso de Extremadura, con menos del 15% de la superficie total trabajada, da cerca del 60% de la producción agraria. Claro, esto no es gratis, esto necesita un aporte de agua y en muchos casos un aporte de energía para mover ese agua. En Extremadura tenemos dos cuencas, la cuenca del Tajo y la cuenca del Guadiana, y entre las dos cuencas suman cerca de 240.000 hectáreas. Dependiendo de los años que se queden más o menos hectáreas sin trabajar, estamos en torno a las 240.000 hectáreas, casi el 10% de la superficie en regadíos que hay a nivel nacional. Si vemos ahí la distribución de estos regadíos a nivel nacional y a nivel Extremadura, vemos que a nivel nacional tiene un peso bastante grande el riego localizado y un peso bastante menor el riego por gravedad. En Extremadura, sin embargo, aún el peso del riego por gravedad es bastante mayor. Estamos cerca del 50% frente al 30% que hay por gravedad. Esto implica un mayor consumo de agua y un menor consumo de energía eléctrica. Digamos que el consumo de agua y el de energía son inversamente proporcionales. El riego localizado, el riego por aspersión, necesitas una presión de entre 4,5 bares. El riego por goteo estamos en torno a los 2 bares y medio, 3 bares, mientras que el riego por gravedad, pues con la presión que nos viene de la red, es más que suficiente. Por tanto, no hace falta aportar esa energía. En Extremadura, bueno, pues tenemos esas comunidades de regantes. De todas las comunidades de regantes, nosotros nos hemos centrado en aquellas que consumen energía, aquellas que necesitan de bombeos. 1,25 kilovatios es la potencia, según el IDAE, que se necesita para elevar 1 litro de agua 100 metros o 100 litros de agua 1 metro. Teniendo en cuenta que, bueno, dependiendo del cultivo que tengamos, desde los 2.500 litros que utiliza el tomate hasta los 12.000 litros que puede utilizar una plantación de arroz, o los 10.000 litros cuando se hace por manta que pueden utilizar los frutales, se ha establecido aproximadamente un consumo de unos 5.500 litros por hectárea. Esto implica aproximadamente un consumo medio de unas 550 kilovatios hora por hectáreas. Si nosotros vemos ahí las comunidades de regantes que hay, sumamos la superficie de estas comunidades de regantes, estamos hablando de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas por 550 kilovatios, estamos hablando de 70.000 kilovatios hora anuales. 70.000 kilovatios hora anuales son aproximadamente, son 700 megavatios hora anuales. Antes estuvimos viendo los consumos que había a nivel Extremadura y, por tanto, el consumo que tiene el sector dentro del sector agricultura, el consumo eléctrico que tienen las comunidades de regantes es algo bastante apreciable. Además, la factura eléctrica de las comunidades de regantes actualmente está en torno a los 20 millones de euros. No estamos hablando de cualquier cantidad.
Atendiendo bueno, pues al origen del agua que utilizan estas comunidades de regantes, pues tenemos aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas depuradas. En el caso de Extremadura, solamente el 10% proviene de aguas subterráneas, de pozos, mientras el 90% proviene de aguas superficiales. Eso implica que el consumo es menor que si nosotros tuviésemos que bombear agua desde pozos, pero sin embargo, bueno, pues dependiendo de las cotas a las que a las que encontremos nosotros las parcelas que estamos trabajando, pues evidentemente, como hemos visto, estos consumos también son bastante importantes. Dependiendo dependiendo del consumo que tenga por hectárea, tendremos grandes consumidores, medios consumidores o pequeños consumidores. La gráfica que tenemos arriba, como ya vamos a apurar de tiempo, nos dejaremos de adivinanza, viene a representar lo que ha variado el sueldo mínimo en España durante los últimos años. Como vemos, prácticamente no se ha movido. La siguiente nos indica el precio medio del consumo. Si vemos también si nos fijamos en esta asíntota, pues vemos que ha variado muy poquito en los últimos años, entre 105 y 110. Incluso el precio de la vivienda vemos cómo está bajando. Si nos fijamos en esa gráfica de ahí, que también he quitado la leyenda, ya que llevamos todo el día hablando de esto, pues evidentemente lo que representa la gráfica amarilla es cómo ha evolucionado el precio del kilovatio hora. Vemos cómo en Francia o en Alemania se ha mantenido más o menos constante, con pequeñas subidas, como en España este precio ha partido, pues estábamos en 8 céntimos, se ha triplicado en los últimos 3-4 años. Por tanto, este aumento del precio tan brutal y la importancia que tiene esos consumos energéticos en las comunidades de regantes hacen difícil que la supervivencia, por así decirlo, de estos colectivos. Ahí vemos cómo cada vez nos vamos alejando más de los precios medios de la energía entre España y Europa. Nos han hablado ya de cómo está dividida la factura eléctrica. Vemos en la gráfica de abajo cómo anteriormente, pues prácticamente la mayor variación que había en precio era del término de energía. Sin embargo, los últimos años estamos viendo cómo las mayores subidas vienen en el término de potencia, algo en el que teóricamente pues no podemos hacer nada, o nosotros no podemos optimizar nuestros equipos para poder consumir menos. Si al final nos van a cobrar lo mismo porque nos van a mantener la potencia, los estudios económicos y financieros que se hacen pues tampoco van a salir. Pues para disminuir estos consumos energéticos hemos llegado a la conclusión a lo largo de las diferentes presentaciones de que tenemos dos opciones. Por una parte, disminuir el consumo de agua. Cuanto menos agua consumamos, menores serán los equipos que necesitemos mover. Si los caudales que se están moviendo son menores, el consumo energético también es menor. Y luego, por otra parte, está la correcta adecuación de los sistemas de bombeo, tanto los nuevos regadíos como la modernización de los regadíos existentes. Nos encontramos, cuando se han hecho las auditorías, con equipos que tienen más de 50 años de antigüedad. Evidentemente, las circunstancias en las que se pusieron estos equipos no son las mismas que existen actualmente. Las superficies que regaban antes probablemente no son las mismas que las superficies que se riegan ahora. El deterioro que hayan podido sufrir estos equipos, estas conducciones, pues no son evidentemente los mismos. En Extremadura funciona Redarex. Está en la página de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y es una herramienta que sirve tanto al agricultor como al técnico de la comunidad de regantes, un poco pues para hacer la previsión de las necesidades que va a tener, tanto hídricas como consecuentemente de las necesidades energéticas. Para darle la presión que necesitan a las instalaciones, normalmente se utiliza uno de esos dos sistemas, el esquema de elevación a cota constante y el esquema de inyección directa a la red. Ahí debajo tenemos hemos quitado los nombres de las comunidades de regantes en todas las gráficas. Lo que tenemos ahí son las 11 comunidades, los números de
de elevación a cota constante, que es el sistema habitual que se utiliza en Extremadura. Solo en un par de casos se está metiendo inyección directa a la red y, bueno, pues los grupos elevadores con los que se está trabajando. Nosotros, cuando hablamos con la Junta de Extremadura, se estableció que se hicieran las auditorías energéticas en las 11 comunidades de regantes en diversos años, cuando las comunidades decidieron que querían hacerlo y hubo asignación para ello. Se ha hecho en los años 2009, 2010, 2011, lo que se hizo es un procedimiento público por el cual se invitaron a diferentes empresas para que hicieran sus ofertas y de esta forma se hicieron las auditorías energéticas en estas comunidades de regantes. Como en todo, bueno, pues hay empresas que han acabado muy bien, de hecho siguen trabajando con las comunidades de regantes a las cuales le hicieron las auditorías. En otros casos, bueno, pues el resultado no ha sido tan satisfactorio. Una auditoría energética yo la asemejo o la comparo con lo que sería un reconocimiento médico. Si en una comunidad de regantes o en cualquier maquinaria, por así decirlo, nosotros contratamos una auditoría y la auditoría te dice, oye, pues estás perfecto, la verdad es que estás estupendo. La sensación que te queda es la de he tirado el dinero. A mí me tenían que decir dónde puedo mejorar, dónde no puedo, o qué es lo que tengo que hacer bien, etcétera. Pensar en un reconocimiento médico, o sea, vamos a pagar para que nos hagan un chequeo médico y en ese chequeo médico, si no nos dicen que nos tenemos que operar de algo, pues nos sentimos defraudados. Pues la verdad es que no, si nos dicen que estamos estupendos, pues estupendo, ahí vamos para adelante. Pero vamos, lo normal va a ser que en una auditoría energética se detecten fallos, se detecten errores, se detecten puntos en los que nosotros vamos a poder mejorar los consumos. ¿Qué va a ser la auditoría? Pues una recopilación y análisis de los datos disponibles en relación a la energía, posibilidades, análisis técnico-económico de la situación energética actual y la posibilidad de proponer medidas que solventen todos los problemas que pueda haber. Objetivo, evaluar el consumo energético, proponer medidas que supongan un incremento de la eficiencia y un ahorro energético y económico. Ahí tenemos, bueno, pues también los objetivos específicos que se han ido haciendo durante todo el día. Si nosotros queremos hacer acometer algún tipo de proyecto en una comunidad de regantes, pues como en cualquier otra obra, esto va a ir dividido en diferentes fases. Esta fase, bueno, pues la primera fase va a ser la realización de una auditoría, ver la necesidad o la conveniencia de llevar a cabo esa obra. Posteriormente se planificará esa obra teniendo en cuenta el presupuesto, la financiación que vamos a tener, los ahorros que vamos a tener, etcétera, la realización del proyecto y, por supuesto, al final, pues un seguimiento de los resultados conseguidos. Dentro de la realización de la auditoría, bueno, pues tenemos la toma de datos, la evaluación de los equipos, análisis de aprovechamiento energético, indicadores de uso de energía. Estos indicadores de uso de energía nos van a servir para poder comparar unas comunidades con otras, para ver cuáles tienen mejores características, mejores circunstancias, cuáles trabajan mejor. La calificación energética es una nota que se le pone, por así decirlo, a la comunidad de regantes. Nosotros lo que pedimos a las comunidades, o sea, a las empresas a las que se les adjudicó las auditorías, fue que siguieran el protocolo de auditorías energéticas en comunidades de regantes que estableció el IDAE, un poco pues, para poderlas comparar todas siguiendo los mismos cánones. Y la valoración energética y económica de las medidas que se iban a llevar a cabo, que se podían llevar a cabo. Para ello, en una auditoría lo que se estudian son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Pues por un lugar las captaciones y por otro lugar los consumos. Dentro de las captaciones, pues si es de aguas subterráneas, si es de aguas superficiales o si son unos rebombeos, es decir, la inyección directa de la que hablamos anteriormente. Los consumos, pues bueno, tendremos que ver el tipo de presión de riego que nosotros vamos a utilizar. Ya hemos dicho que, por ejemplo, para el riego por aspersión, la presión va a ser superior a la que nosotros vamos a tener en un riego por goteo. Va a ser importante también el tema de la gestión energética. El hecho de que nosotros tengamos un buen mantenimiento preventivo de nuestra maquinaria va a permitir
evitar posibles averías que al final suelen derivar en cosas aún peores que con las cuales tendremos que sustituir los equipos, las inversiones tendrán que ser mayores, etcétera. Siempre será mejor el mantenimiento preventivo que el correctivo. Tenemos el alcance de las revisiones, etcétera. Eso nos va a dar una idea de la gestión energética que tienen estos estudios. Los indicadores de los que hemos hablado anteriormente, los más importantes van a ser la eficiencia del suministro energético y la eficiencia energética que tenga la comunidad de regantes. Con esto vamos a obtener pues una calificación energética de la comunidad de regantes. Dependiendo del consumo que tenga por hectárea, va a aparecer del 1 al 5. Eso va a tener mucho que ver pues con la orografía del terreno, con el tipo de cultivo que nosotros tengamos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el tema de la calificación pues va a depender de la eficiencia energética que nosotros tengamos en la comunidad, especialmente, o sea, va a depender sobre todo de la eficiencia de los diferentes bombeos. El tema de la calificación de la gestión energética va a venir dado por un superíndice, dependiendo de ese mantenimiento preventivo que nosotros hagamos, que tengamos personal dedicado a ello, etcétera. Y por tanto, bueno, pues la calificación energética de una comunidad de regantes va a constar de un número, de una letra y de un superíndice, dependiendo de lo que dependiendo de los factores que hemos visto anteriormente. Ahí tenemos los indicadores de eficiencia energética de todas las comunidades de regantes. A la derecha tenemos la superficie regada y a la izquierda la eficiencia de los bombeos. En líneas generales, la eficiencia energética, la calificación energética de las comunidades de regantes de Extremadura es buena, muy buena o excelente. Solo en un par de casos es baja. Aquí tendríamos, bueno, pues la media de los consumos y la nota que tendrían las comunidades de regantes como consumo aquí en Extremadura. Decir que los consumos que se tienen, a la hora de calificar el consumo se hace sobre todo a la superficie de la comunidad de regantes. A lo mejor esa comunidad de regantes, como es el caso de una de las que peor nota sacó, resulta que solo utiliza el bombeo para una parte para una parte del riego, mientras que el resto de la comunidad utiliza gravedad. Como la nota, digamos, que se le pone a toda la comunidad sale bien parada en ese sentido. Dice que la gestión es buena, pero sin embargo la eficiencia de los bombeos en esa comunidad no es buena. También hay que decir que el bombeo, que estos bombeos tienen 50 y tantos años de antigüedad y el consumo no es tan alto como para, de momento, cambiarlo por unos nuevos. Aunque bueno, si el precio de la energía sigue subiendo de esta manera, la verdad es que habrá que planteárselo. Medidas de ahorro y eficiencia energética en el diseño y en el manejo de las instalaciones. Pues por una parte, la sectorización de las instalaciones por sectores de cota homogénea. Cuando tenemos sectores a diferentes cotas, al igual que cuando tenemos parcelas que utilizan por una parte el riego por goteo y en otras partes el riego por aspersión, con lo cual nosotros estamos utilizando diferentes presiones, nuestros equipos, el agua la tendremos que elevar a la presión máxima y luego utilizar esas válvulas reductoras de presión, con lo cual vamos a estar despilfarrando energía, la vamos a estar tirando. Que sería bueno pues hacer una gestión correcta, regar a las mismas horas y con la misma presión aquellas zonas que necesiten las mismas necesidades, ya sea de presión, ya sea por la cota de altura, etcétera, etcétera. También, bueno, pues estaría la automatización de instalaciones colectivas con sondas en los puntos críticos. No es bueno, no es conveniente poner una sola sonda en el punto más desfavorable porque esa nos va a marcar la presión que va a tener toda la comunidad regante. Al final vamos a tener que seguir utilizando esas válvulas, con lo cual vamos a seguir tirando energía. Establecer un protocolo de mantenimiento periódico de las instalaciones y cambio en el manejo de las instalaciones según las nuevas necesidades. Por otra parte, para mejorar la eficiencia en los equipos de bombeo, dimensionar los grupos de bombeo para caudales de funcionamiento los habituales. Para ello, bueno, pues tendremos que utilizar variadores de frecuencia. Será conveniente la utilización de variadores secuenciales, con ello conseguiremos un aumento en el rendimiento de las instalaciones.
Instalar equipos de control electrónico, como pueden ser los arrancadores estáticos. Un motor en el arranque demanda más corriente, por tanto los picos de tensión también aumentan. Lo que hace un arrancador de este tipo es como una secuencia escalonada para el arranque de los mismos. No necesitamos tanta potencia como podríamos demandar de no tenerlo. Mejorar los factores de potencia, ya nos han hablado esta mañana también de lo que es la energía reactiva, los gastos tan importantes que conlleva esta energía reactiva y que desde luego el gasto que tiene una batería de condensadores comparado con el gasto que hay que realizar mes a mes por esa energía reactiva compensa sobradamente el poner estos equipos. Y también, bueno, pues dependiendo de las necesidades, cambiar el manejo y el mantenimiento de esos equipos. También nos habló el profesor Narvato sobre el tema del uso de las instalaciones solares fotovoltaicas. Hemos estudiado instalaciones solares fotovoltaicas, hemos estudiado instalaciones mini hidráulicas. En cada caso, o sea, hay que estudiar cada caso por separado. Lo que puede servir para un sitio probablemente para otro no sea aplicable. A lo mejor en un determinado lugar poner una instalación fotovoltaica han bajado mucho, es cierto, el precio de los paneles, pero si yo tengo que seguir pagando el precio de la factura eléctrica, de la potencia, porque yo lo tengo contratado, a mí los números no me van a salir. Probablemente con una instalación fotovoltaica que trabaje de forma aislada en aquellos momentos que sea necesario un grupo electrógeno, tirar de ese grupo electrógeno y no pagar la servidumbre que tiene la compañía eléctrica, por así decirlo, pues podría resultar interesante. Pero bueno, también han dicho antes de que en las comunidades regantes el agricultor lo último que va a permitir es que cuando más necesita el agua se la corten. No le vengas con historias de que es que ha dejado de funcionarme el inversor de la instalación fotovoltaica, por poner un ejemplo. Yo lo que quiero son soluciones. Entonces, a lo mejor la seguridad de ese suministro también hay que pagarla. Por lo que he comentado, habrá que estudiar cada caso por separado. Lo mismo las hidráulicas, lo mismo cualquier tipo de energía. Ahí tenemos un poco resumido las inversiones que se aconsejaban en las diferentes instalaciones. Vemos cómo el mayor gasto iría a la sustitución de equipos, los arrancadores estáticos y los variadores de velocidad, que llevarían una inversión de unos 4,5 millones de euros con un ahorro anual aproximado de 472.000 euros. Llama la atención, por ejemplo, el tema de la optimización de la contratación eléctrica. Aquí estamos hablando de 514.000 euros anuales. Este trabajo viene de 2010-2011. Tal y como están variando las facturas eléctricas, prácticamente de forma anual habría que volver a estudiar si se pueden optimizar esas facturas eléctricas. Yo pienso que para una comunidad de regantes, con los consumos que tiene, es interesante tener a sus propios especialistas en estos estudios o contratar una empresa que le haga los mismos. Esta mañana me pareció muy interesante la presentación que hizo el compañero de Aragón. Hemos hablado antes de los consumos energéticos que tienen las comunidades de regantes en Extremadura. Estamos hablando de unos consumos muy altos, estamos hablando de cerca de 20 millones de euros. Si todas las comunidades fuesen juntas a negociar el precio de la energía eléctrica, esos 20 millones de euros, ¿qué ahorro podría conseguirse? Ellos hablan de un 10%, un 10, un 15%, ya estamos hablando de 2 millones, 3 millones de euros. No son cualquier cantidad. Siempre cuanto más comunidades, cuanto más consumos puedan ir unificados, pues evidentemente el ahorro y el beneficio para las comunidades será mayor. Si se hubieran tomado todas estas medidas, vemos cómo la media consumidora hubiese subido a un 61,64 frente al 55 que tenía antes. Teníamos alguna que tenía una eficiencia mala, ahora ya pasaría a una eficiencia normal y el resto pues prácticamente tendrían una eficiencia excelente.
Ahí tenemos, bueno, pues el gasto energético que hay, el ahorro económico que conllevarían estas medidas, en torno a 1.200.000 euros, y el porcentaje sobre el total. Recomendaciones: mejoras que deberían llevarse en el diseño, manejo y equipos de contratación, priorizar la implantación en función de la dificultad y la implantación de su repercusión tanto energética como económica, y sobre todo el funcionamiento de los bombeos que puedan no estar gestionados por las comunidades. Pues así como mi introducción para la mesa redonda que van a tener ahora, hemos hecho un repaso más o menos somero de todo lo que se ha visto a lo largo del día, y ahora ya, bueno, pues pasamos a la mesa. Gracias.